la manera en la que representamos cualquier tipo de información en una computadora. Entonces vimos algunos ejemplos de tipos de información que se representan con números, ¿verdad? Entonces hablamos, por ejemplo, de cómo el texto se representa con números y hablamos de cómo colores, por ejemplo, se representan con números. Y hablamos también de cómo podemos hacer traducciones de números en binario a números en base 10, que es la base que nosotros, digamos, aprendemos y utilizamos comúnmente. Y vimos también un algoritmo para pasar números en binario de positivo a negativo con algunas restricciones interesantes. Entonces, una de las primeras restricciones que establecimos es que para poder usar eso tenemos que utilizar lo que se llama una representación de tamaño fijo, ¿verdad? Que es cuando yo tengo cierta cantidad de espacio, digamos, o cierta cantidad de bits para representar información. Entonces, dijimos que originalmente una de las primeras representaciones de tamaño fijo que se usaron era la de 8 bits, ¿verdad? Que es donde nace el concepto de arquitectura de 8 bits. Eso quedó arriba de la... Okay. Ahí, ¿verdad? Ahí es donde nace el concepto de arquitectura de 8 bits. Y la arquitectura de 8 bits nos trae varias terminología, ¿verdad? Que es relevante a partir de este momento. Entonces tenemos que 8 bits son igual a un byte, ¿verdad? Y un byte es, digamos, si bien un bit es la unidad mínima de información, en donde es lo menos en donde puedo representar información, y esa información va a ser un 1 o un 0, en ese sentido apagado. Un byte lo vamos a considerar como la verdadera unidad mínima en donde vamos a guardar realmente un dato, ¿verdad? ¿Por qué un byte y no un bit? Bueno, porque en un byte ya podemos guardar cosas más interesantes, ¿verdad? Entonces en un byte ya podemos guardar cierta cantidad de números, por ejemplo. O puedo representar en un byte, puedo representar un color, ¿verdad? El RGB puedo representar uno de esos componentes. Entonces tengo que, por ejemplo, la notación RGB es lo que se llama notación de color de 24 bits. ¿Por qué 24 bits? Bueno, porque son un byte para el R, un byte para el G, un byte para la B, azul. 8 bits más 8 bits más 8 bits son 24. Entonces, de ahí es de donde sale el concepto de que esta notación de color es notación de 24 bits, porque estamos dando un byte para cada componente de color. Y el RGBA, que es cuando vemos, por ejemplo, un PNG que tiene alfa, ¿verdad? El RGBA, esto es notación de color de 32 bits, porque es un byte adicional para el alfa. Entonces, por eso vamos a encontrar que este número 8, ¿verdad? Está en todo lado. En muchas representaciones de información que usamos, vamos a utilizar ese 8 como referencia. Porque el 8 es un byte, es la primera unidad de medida de información que empezamos a usar cuando existieron las computadoras digitales. Computadoras digitales modernas. Hablamos también de que, digamos, si lo que quiero es representar un número, que entonces tengo una notación que es la notación binaria para representación de números, en donde básicamente lo que estoy haciendo es, digamos, representar un número de forma consecutiva como lo fuera a representar en cualquier otra base, ¿verdad? Entonces, en base 10 tenemos 10 dígitos que son del 0
al 9. Y cuando llenamos los dígitos de la base y queremos poner más números, entonces empezamos a sumarle 1 a esto. Y nos damos cuenta que 9 más 1 es igual a, digamos, lo que entendemos por un 10, 1 y un 0. ¿Verdad? Entonces, este 10 de acá, vamos a entender que significa dos cosas diferentes. Está el número 10 como concepto, la magnitud 10, ¿verdad? Pero también vamos a ver que este número 10 para nosotros en la base tiene un significado especial, ¿verdad? Porque es el primer número que nos obliga a utilizar un dígito más, ¿verdad? Si esto lo hacemos en binario, ¿verdad? En binario solo tenemos dos dígitos, entonces tenemos el 0 y el 1, y en el momento que yo al 1 le sumo 1, pasa lo mismo que pasa cuando al 9 le sumo 1, ¿verdad? Pero en binario este número no se llama 10, se llama 2, ¿verdad? Esto es un 2 en binario. Y entonces, si en binario queremos ver una secuencia de números, siguiendo las mismas reglas de aritmética que utilizamos en base 10, solo que utilizando solo dos dígitos, vamos a ver que la secuencia de números en binario son 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, y así voy. ¿Verdad? Entonces aquí lo que estoy haciendo es sumando 1. 0 más 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, 6 más 1, 7, 7 más 1, 8. Y así voy. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, pero ¿Ok? Entonces, siguiendo esas mismas propiedades aritméticas, eso cómo podemos, por ejemplo, digamos, sumarle 1 a cualquier número. Entonces, si yo agarro un número cualquiera, 0, 1, 1, y este número le sumo 1, entonces, utilizando lo que ya sabemos de aritmética y teniendo en cuenta que solo existen dos dígitos, ¿verdad? Entonces yo digo, esto más 1 funciona así. Yo este 1 lo sumo con este, y entonces eso da 0, y llevo 1. Y este 1 lo sumo con este, y entonces esto da 0, y llevo 1. Y este 1 lo sumo con este, y entonces da 0, y llevo 1. Y este 1 lo sumo con este, entonces esto da 0, y llevo 1. Y 1 más 0 es igual a 1, y ya no llevo nada, y copio el resto del número. Y entonces este número más 1 da este número de acá. Sí, ahí estamos bien. sí, pero Ok, entonces ya sabemos sumar 1. Si sabemos sumar 1 y si estamos más o menos bien en aritmética, deberíamos poder sumar cualquier número con cualquier otro. Entonces, vamos a plantear un número, voy a trabajar con, con 4 dígitos para tener una expresión un poco más pequeña. Entonces vamos a plantear un número como este, esto es un 3, y a un 3 vamos a sumarle un 2, ¿verdad? Que nos tiene que dar 5. Entonces, este 1 lo sumo con este 0, y 1 más 0 es igual a 1. Este 1 lo sumo con este 1, esto da 0 y llevo 1, ¿verdad? Entonces, este 1 lo sumo a este 0 y este 0, entonces nada más lo copio, y estos ceros se suman y ya. Y eso es un... sí, eso es un 5. Sí. sí, Entonces, ya sabemos sumar dos números binarios. Eso está claro.
Ok, hasta este punto hay alguna duda. Ok, entonces, la otra cosa que vimos en la clase pasada es que la notación de tamaño fijo eh, eh, no nos permite, digamos, como a nivel lógico, representar de forma tan transparente el signo. Entonces, cuando queremos tener números positivos y negativos. Entonces, se utiliza una técnica de transformación que agarra un número y lo transforma en un número equivalente, y esa transformación es reversible, ¿verdad? Que es el complemento a 2. Entonces, yo puedo agarrar un número cualquiera, digamos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Este lo estoy haciendo en una notación de 8 bits. Para usar complemento a 2 tengo que tener una notación de tamaño fijo. Solo funciona cuando tengo una notación de tamaño fijo. Entonces voy a mantenerme por ahora con la notación de 8 bits. Entonces, complemento a 2 lo que hace es que agarra primero, invierte todos los dígitos. Entonces 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y una vez que tengo los dígitos invertidos, a esto le sumo 1. Entonces, esto más 1 es 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ok, entonces, ahora tenemos este número de acá. Entonces, esto de aquí, estos 4, 8, 16, 32, 32 más 4 son 36 y 64 son 100. Sí, estos son 100. ¿Me pueden ayudar calculando en un toquecito? Sí, estos son 100, ¿verdad? Ok, no importa. Vamos a decir por ahora que son 100. Estos son 100 en base 10. Entonces, esto de acá es un menos 100 en base 10. Bien. ¿Qué pasa en base 10 cuando yo agarro, digamos, 100 y le sumo menos 100? Esto va a ser. Ok, entonces, vamos a ver qué pasa en este caso si yo agarro estos dos números y los sumo. Entonces, 0 y 0 da 0, 0 y 0 da 0, 1 y 1 da 0 y llevo 1, 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 pero se desborda. Y como se desborda, lo boto, no lo guardo. Y esto lo podemos volver a probar con cualquier otro número. Con cualquier otro número válido en este tipo de notación. ¿Verdad? Porque si hicieron la tarea, se dieron cuenta que hay un par de números raros, ¿verdad? Hay un par de números que se comportan un poco raro. Pero para todos los demás, esta propiedad siempre se mantiene. Entonces, la razón por la que escogemos complemento 2 para representar los números negativos es porque tienen esa propiedad aritmética tan particular. ¿Verdad? Cuando yo calculo complemento 2 en un número binario, el número resultante, al sumarlo, me da 0. ¿Verdad? Me da 0 tomando en cuenta que se me desbordó ese 1 ahí, pero nada más ese 1 no lo cuento y entonces... Sí. Sí, profe. Que cuando estoy haciendo una, como una suma, por ejemplo, no tengo que tomar ninguna acción adicional para identificar si el número que estoy sumando es positivo o negativo.
el mismo algoritmo que hace la suma funciona en cualquier caso, ¿verdad? Y si yo puedo hacer una suma de un número con cualquier otro y sé que ese resultado va a dar bien, con ciertas restricciones, ¿verdad? Porque no todos los números son válidos y demás. Pero si yo sé que tengo dos números válidos y los puedo sumar y tengo garantía de que ese resultado va bien, y ya tengo una forma de invertir un número, de calcular su negativo, entonces ya también puedo restar, ¿verdad? Porque restar es tan fácil como calcular complemento de 2 y sumar. Eh, entonces, eso me va construyendo todas las operaciones aritméticas, ¿verdad? De una forma u otra. Me va construyendo las operaciones aritméticas que necesito para poder hacer que una máquina, ¿verdad?, haga cálculos rápidamente. Entonces, a partir de aquí es donde yo puedo construir, por ejemplo, una calculadora que haga operaciones aritméticas básicas. Entonces, ya tengo aquí resueltas 3 operaciones de viaje, ¿verdad? La suma, la resta y la multiplicación, que al final es un montón de veces una suma. Eh, Hasta eso está claro. Eh, Entendiendo cómo funciona la representación en binario del sistema posicional, yo puedo utilizar ese sistema posicional para representar datos un poco más complejos. Entonces, hasta este momento hemos estado representando únicamente números enteros. Eh, los números reales también los podemos representar en binario. Pero para la representación de números reales hay que tener varios cuidados más. Entonces, lo primero que tenemos que entender si queremos representar un número real es cómo transformamos un número en base 10 cualquiera a un número en base 2 si ese número en base 10 tiene un componente fraccional, ¿verdad? Un componente racional. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el sistema posicional, tanto en base 10 como en base 2 o en cualquier otra base, digamos, tiene la posición 0, ¿verdad? Que en base 10 es 10 a la 0 y en base 2 es 2 a la 0. Tiene el punto, ¿verdad? Que divide la parte entera del número de la parte racional del número. Y a partir de aquí, entonces yo voy sumando. 2, 3, 4, etc. ¿Verdad? Entonces, en base 2, esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Lo mismo aplicar a la derecha del punto. Entonces, a la derecha del punto vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿verdad? Y en base 2, esto es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 a la menos 3 y 2 a la menos. ¿Alguien se acuerda qué pasa cuando tengo un número que es x a la menos y? ¿Esto a qué es igual? A 1 sobre x a la y. Entonces, ¿de qué otra forma podemos expresar 2 a la menos 1? Reducción si lo tiene los cuatro juegos de madre, tiene exactos elementos, es correcto, tiene el candado, tiene los 11 juegos de 1 por 1, 50, no sé qué. Ajá. Están tirados medio. la lista de uno. Vea, la que es de acero inoxidable es la de la media, y lo que tiene que ver con el pan. Pero los otros que se ven como sí, sí, ya lo desactivo. Pero bien. Ok. ¿De qué otra forma podemos representar 2 a la menos 2? 1. Un cuarto. Gracias.
2 a la menos 3. Un octavo. 1 octavo. 2 a la menos 4. Un 16avo. Un 16. Aquí poco a poco se van a ir aprendiendo las potencias de 2 hasta que se las sepan la memoria. Ok, entonces, a la hora de representar números en decimal, vamos a seguir esta proporción dentro del sistema posicional. Que al final del día es lo mismo que hacemos en base 10, ¿verdad? En base 10, en lugar de ser un medio, es 1 entre 10, 1 entre 100, ¿verdad? Que es 10 a la 1, 10 a la 2, 1 entre 1000, 1 entre 10,000, y así vamos, ¿verdad? Son las mismas reglas, lo que cambia es la cantidad de que puedo representar con un solo dígito, ¿verdad? Base 2, las cantidades son mucho más limitadas, porque tengo menos dígitos para hacer la representación. Ok, esta conversión la podemos hacer, digamos, si tenemos un número en base 10 y queremos pasarlo a base 2, podemos hacer la conversión igual con el método de sustracción, pero ahí nos vamos a dar cuenta que la cosa se nos va a complicar mucho. Encontrar, digamos, como cuál es el componente racional más adecuado usando el Daten en cada sustracción es muy complicado. Entonces, para la parte racional, sí vamos a usar el otro método. Entonces, les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Vamos a agarrar un número cualquiera en base 10 que tenga un componente racional. Entonces, vamos a arrancar con alguno que sea sencillito. Vamos a decir, por ejemplo, 23. Vamos a ver, 23.32. Ese es un número que debería ser sencillo. Ok, entonces, tengo este número en base 10 y quiero pasarlo a binario. La parte entera la paso a binario como yo quiera, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo usar el método de sustracción y eso me funciona bien. Entonces, tenemos que la potencia de 2 más grande, que es menor a 23, es 16. Aquí. 23 menos 16 da 7. Entonces, la siguiente potencia de 2 más grande, que es menor a 23, es un 4. Es aquí. ¿Entiendes? 7 menos 4 da 3. Entonces, esto es 20. Sí. ¿Sabemos bien? ¿Estamos de acuerdo en que esto suma 23? No entendí cómo lo hizo, profe. Ok. Entonces, vamos a acordarnos que cada posición a la izquierda del punto corresponde a una potencia de 2, ¿verdad? Entonces, esto es 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Verdad? Que son potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. El método de sustracción lo que hace es que agarra 23 y busca cuál es la potencia de 2 más grande que sea menor que 23. La potencia de 2 que sigue aquí es un 32. ¿Verdad? Entonces eso se nos sale. Entonces la potencia de 2 más grande que es menor a 23 es 16. Entonces le resto 16. Entonces 23 menos 16 da 7. Pongo un 1 aquí porque es este 16 de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ok? Entonces, ya una vez que resté el 16, ¿verdad? Ya encontré la potencia de 2 más grande, que es menor de 23, este 16, y se lo resto, nos queda ese 7. Entonces, ahora repito el proceso, busco cuál es la potencia de 2 más grande, que es menor que 7. 8 se pasa, entonces 8 no me sirve, a 8 le pongo un 0. 4 sí me sirve, ¿verdad? Entonces, ahora hago 7 menos 4, pongo 1 aquí. ¿Verdad?
7 menos 4 da 3. La potencia de 2 más grande vamos a ver si puedo hacer esto un poquito más pequeño. 23 menos 16, 7 menos 4, 3. La potencia de 2 más grande, que es menor que 3, es 2. Entonces, pongo 1 aquí. 3 menos 2, y esto da 1. Y la siguiente potencia de 2 más grande, que es menor o igual a 1, es 1. Y entonces, así nos dan nuestros números, es el 23. Sí, ya quedó un poquito más claro. Sí, ahora sí, gracias, profe. Ok, pero ahí. Profe, ¿podemos hacer otro ejemplo? Por favor. Ok, hagamos otro número. Por una cuestión de comodidad, vamos a trabajar con cualquier número que sea menor a 32. Entonces, dígame un número cualquiera que sea menor a 32. 15. 15. Sí. 15. ¿Cuál es la potencia de 2 más grande que es menor o igual a 15? De estas potencias de 2. Entonces, como encontré la potencia de 2 más grande, pongo un 1 ahí, pongo ceros a la izquierda, ¿verdad? Porque no hay nada de este lado. Pongo un 1 aquí y ahora hago 15 menos 8. ¿Cuánto da 15 menos 8? 7. 7. Un segundito. Un poquito torcido, pero 15 menos 8 da 7. Ok. Nuevamente, ¿cuál es la siguiente potencia de 2? Que es la más grande, pero es menor a 7. Menor o igual a 7. 4. 4. 4. 3. Entonces pongo 1 aquí. ¿Cuál es la siguiente potencia de 2? Que es la más grande, pero es menor o igual a 3. 1 aquí. Y me queda 1. Y la siguiente potencia de 2, que es más grande, pero es menor o igual a 1. A 0, 1. Sí. Hacemos otra vez. Hacemos nada más para terminar de reforzar. Sí, dígame otro número. Menor a 32. 31. 31. Ok, entonces, mismo proceso. ¿Cuál es la potencia de 2 de estas que tenemos aquí? Que es más grande, pero es menor o igual a 31. 2 a la 4. 17. ¿Ah? 2 a la 4. 2 a la 4, 16. Entonces pongo 1 aquí y a 31 le resto 16. ¿Cuánto da 31 menos 16? Y este es el mismo caso de antes, ¿verdad? Entonces, la siguiente es 8.
Sí, Profe, ¿y si yo cambio el 32, tendré que cambiar los espacios? si ya puedo pasarme de 32, Ajá. sí, tengo que agregar un espacio más aquí. Y lo que pasa es que se me acaba la pizarra. Ah, ok. Sí, por eso es que les estaba pidiendo números menores a 32, porque si no, ya el 32 es una potencia de 2. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo, nada más que esta vez voy a escoger yo el número. Este es ya nada más el último ejemplo, entonces vamos a decir 8.32, ahorita no nos importa la parte. Entonces, tenemos un 8 aquí. ¿Cuál es la potencia de 2 más grande que es menor o igual a 8? 2 a la 3. 8. Entonces pongo un 0 aquí, un 1 aquí, y ya se nos acabó el número, entonces lo lleno con ceros. Por eso es que le estaba pidiendo un número menor al 32, porque si me dan un 32, entonces es un 1 aquí y ceros para allá, pero ya no tengo pizarra, entonces cuenta más fácil. Por eso es que les dije que por comodidad. Ok. Entonces, así pasamos un número de base 10 a base 2, utilizando el método de sustracción. Vamos a la parte decimal. Entonces, para pasar la parte decimal, si vamos a usar digamos, el método de división. Lo que pasa es que con la parte decimal no es división lo que vamos a hacer. Entonces, para convertir este pedazo de acá, lo que vamos a hacer es empezar a multiplicar por 2. Entonces, vamos a decir 0.32 por 2. Entonces, ¿cuánto da 0.32 por 2? Esto es 0.32 por 2. ¿Cuánto da 0.32 por 2? 0.64. Este 0 lo copio aquí. ¿Cuánto da 0.64 por 2? 0.128. No. 1.128. 1.20. Ajá, casi. Ahí casi lo tienen. 1.28. 1.28. Eso es. Este 1 lo copio aquí. Pero cuando lo copio aquí, lo tacho aquí. ¿Cuánto da 0.28 por 2? 0.28 por 2. $0.56. Este 0 lo copio aquí. ¿Cuánto da 0.56 por 2? 1.12. Este 1 lo copio aquí y aquí lo tacho. ¿Cuánto da 12 por 2? 0.12 por 2. ¿Ah? 0.24. ¿Y 0.24 por 2? 0.48. Hasta que queramos parar. Puede ser que nos dé 0 en algún momento. Este que escogí, posiblemente se me hace periódico. Creo que no. Pero sí lo ven.
Ok, hagamos otro ejemplo. Vamos con un ejemplo más fácil. Vamos a hacer un ejemplo que sea considerablemente más fácil. Vamos a hacer 8.55. ¿Verdad? Entonces igual, nos llevamos la parte decimal 0.55 y la multiplicamos por 2. ¿Cuánto da 0.55 por 2? 1.10. 1.10. Entonces, este 1 me lo llevo para acá. Y aquí lo tacho. ¿Cuánto da 0.10 por 2? 0.20. ¿Ok? Este 0 lo copio para acá. ¿Cuánto da 0.20 por 2? 0.4. Este 0 lo copio acá. ¿Cuánto da 0.4 por 2? Creo que otra vez lo hice periódico. 0.8 por 2 da 1.6. 1.6 por 2, 0.6 por 2 da 1.2. Sí, se me hizo periódico. Y ya estamos otra vez aquí. ¿Verdad? Entonces esta expresión se hace periódica. ¿Sí me entienden por qué? Sí, es un número periódico. Ok, vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a tratar de que este último ejemplo no se me haga periódico. Más fácil, 8.5. Este es el más fácil de todos. 8.5, entonces agarro 0.5 por 2 da 1.0. Y como este 1 lo tacho, de aquí en adelante queda 0 por 2 y 0 por 2 y 0 por 2. Entonces ya no puedo poner nada más aquí, ya se me acabó. O sea, puedo poner ceros. Infinito. Este es el más fácil. Sí. Sí, profe. ¿Se entiende bien el método? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, profe. Ok. Quiero que noten una cosa. Partimos de ejemplos sencillos, ¿verdad? Cuando digo ejemplos sencillos son números bonitos. No estaba agarrando un número raro. Por ejemplo, el punto 32 o el punto 55. Son números sencillos, ¿verdad? Vamos a agarrar un toque nada más para que lo vean. Un número que también es un número que en base a 10 es muy sencillo, que es un punto 3. A la hora de que yo hago el cambio de base de punto de decimal a binario, ¿verdad? Este punto 3 se me vuelve periódico. Por lo mismo que se nos volvió periódico el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, punto 3, 0.3 por 2 da 0.6. Entonces pongo el 0. 0.6 por 2 da 1.2. Entonces pongo el 1. 0.2 por 2 da 0.4. Entonces pongo el 0. 0.4 por 2 da 0.8. Entonces pongo el 0. Y 0.8 por 2 da 1.6. Entonces pongo el 1 aquí. Pero ya estamos otra vez aquí.
Estamos otra vez ahí, ¿verdad? Entonces esto se hace periódico. Sí, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hago traducciones de decimal a binario, si bien es cierto desde el punto de vista matemático, un número periódico es un número racional, ¿verdad? Entonces, el número en sí mismo no está cambiando. En la representación que tengo en la computadora sí va a cambiar. Porque la representación que tengo en la computadora no me permite representar dígitos infinitos. Entonces, eventualmente se me va a acabar el espacio. Y el número que puedo representar, este 8.3, que es un número que se ve tan sencillo e inocente, no puedo representarlo en una computadora. No, este número no existe en una computadora. Existe algo que se parece mucho a un 8.3, ¿verdad? Existe un número que se parece mucho. Y la computadora es capaz de darse cuenta o de al menos predecir que si yo tengo un número que se parece mucho a un 8.3, que entonces tal vez ese número es 8.3, ¿verdad? Entonces, cuando yo en una computadora, digamos, ya ustedes están programando en Python, imagino. Sí. Ok. Cuando ya empiecen a programar en Python, guarden en una variable este número y imprímanla a ver qué les da. Y van a ver que el entorno de ejecución les va a imprimir un 8.3. Pero vean que el 8.3 no se puede representar en una computadora. Es imposible representar ese número en una computadora. En la computadora ese número no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace el entorno de ejecución? El programa que corre el programa. El entorno de ejecución lo que dice es, ok, este número que estoy viendo aquí se parece muchísimo a un 8.3. Entonces vamos a suponer que es eso. Y por eso se los va a imprimir bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo agarro 8.3 y le sumo 8.3, el número que resulta, ¿verdad? Este 16.6, igual tampoco se va a representar bien en la computadora porque estos dos números al sumarlos, no, o sea, ninguno de esos dos números es realmente 8.3, la computadora no puede representar eso. Entonces, este 16.6 es casi 16.6, es un poquito menos de 16.6. Igual la computadora agarra y dice, ok, esta cosa de acá se parece mucho a 16.6, entonces vamos a suponer que es eso. Pero si a eso le suman 8.3, vamos a tener otro valor, ¿verdad? En este caso sería un 24.9, que también se parece mucho, pero entre más vamos bajando en este proceso de sumas, la distancia se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Y conforme la distancia se va haciendo cada vez más grande, al entorno de ejecución le va a costar más suponer o asumir, digamos, que el número que estamos viendo es este número y no el número que realmente está representado en los datos, ¿verdad? Que es el número que va llevando ese error de suma que vamos acumulando ahí. Hasta que llega un punto donde la computadora dice, no, ya no puedo hacer esa suposición. Ya la distancia es muy grande y ya supera el umbral, digamos, de tolerancia que tiene. Y entonces la computadora nos muestra un número que ya no es el número que nosotros esperamos, que es un número que se parece, que tiene un montón de decimales ahí, que es como que está casi ahí, pero ya para la computadora la distancia es demasiado grande y ya no puede hacer eso. Sí, eso está claro. Sí, profe. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, parte de la razón por la que este curso existe es para entender cuáles son las restricciones y limitaciones de la infraestructura con la que trabajamos. Una de esas restricciones y limitaciones es que como todo lo representamos en binario, hay ciertos números que simplemente en la computadora no existen, ¿verdad? Y que nos van a inducir cierto nivel de error cuando estamos representando ese tipo de información. Entonces, los números
Eso se llama número flotante, número con punto flotante, ¿verdad? Que el punto flotante es este punto de acá. Los números con punto flotante, yo no puedo confiar que sean exactamente el número que yo creo que es. No puedo confiar en eso. Y como no puedo confiar en eso, cuando estén trabajando con números de punto flotante, nunca usen operadores de comparación de igual, digamos. Entonces, eso también lo van a ver cuando estén aprendiendo a programar en Python. Los que ya saben programar ya conocen este operador, los que ya han programado algo en su vida ya conocen este operador. Hay un operador que en casi todos los lenguajes es el igual igual, que lo que me dice es si estos dos valores son equivalentes. Entonces, si yo tengo dos números enteros, digamos 10 es igual a 10, esto da verdadero. Sí, pero en números flotantes, si yo tengo un número que es 8.3, ¿verdad? Y otro número, digamos, tal vez 8.3 no. Sí, vamos a ver, yo tengo un número que es 8.3 y esto trato de compararlo con 8.3 por 1000 entre 1000, eso no va a dar igual. A pesar de que a nivel aritmético es el mismo número, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Esta igual falla. Va a fallar. Porque cuando yo agarro 8.3 y lo multiplico por 1000 me da otra cosa, que no es 8300. Me da algo distinto. Donde yo empiezo a agarrar 8.3 y a sumarlo 1000 veces, se me distancia mucho el valor del valor original y no me va a dar 8300. Me va a dar otra cosa. Un número muy parecido. 8299 punto no sé cuánto. Entonces eso hace que esta igualdad falle. Entonces, cuando estén trabajando con números flotantes, nunca comparen números flotantes usando esto. La razón es esta. Eso posiblemente se los van a decir en los cursos de programación, ¿verdad? Probablemente en los cursos de programación les van a decir, nunca comparen números flotantes con igual. Siempre use menor igual, mayor igual. Pero la razón es esta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, les voy a contar una anécdota. A este punto de la vida no estoy muy seguro qué tan cierta es esa anécdota. Creo que no pueden encontrar la noticia. Hace muchos años, digamos, tal vez para introducir ese concepto, para empezar a introducir el concepto de la anécdota, supongo que ustedes tienen cuenta de banco. Alguien en su familia tiene cuenta de banco y entiende más o menos cómo funciona una cuenta de banco. Sí, más o menos. Y entendiendo cómo funcionan las computadoras, saben que si yo tengo, no sé, 1000 colones en mi cuenta de banco, eso significa que en alguna computadora, en algún lado, en un disco duro de alguien, posiblemente esté duplicado varias veces y qué sé yo, hay una expresión que es x igual a 1000, donde x es la cantidad de plata que tengo en mi cuenta de banco. Entonces, si yo agarro y hago una transacción y, por ejemplo, paso la tarjeta por 100 colones, ¿verdad? Entonces, eventualmente algo hace la operación x igual a x menos 100. Sí. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Ok, ahora consideren esto. En el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Cuando yo hago una transacción con mi tarjeta por 100 colones, cuando yo compro algo
que cuesta 5 colones, en realidad no cuesta 5 colones. O sea, el producto cuesta 5 colones, pero a mí me cobran un montón de cosas, además de eso. Me cobran un 13% de impuestos, y una comisión por el uso de la tarjeta y no sé qué, no sé cuánto. Entonces esto tal vez no son 100 colones, tal vez son 115.20 y algo, ¿verdad? Entonces cuando hago esta resta ya no es, ya el resultado no es 900, sino que es 894.80 y pico, punto 70 y pico. Sí. Sí. Entonces, vamos a caer en ese problema, porque esto está guardado en la compu. Y como estamos usando decimales, vamos a tener ese problema. Vamos a toparnos con números que no podemos representar con mucha frecuencia, ¿verdad? Muy frecuentemente vamos a encontrar los números que no podemos representar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces yo hago una transacción y mi cuenta de banco cambia y el resultado de esa transacción no es exactamente lo que debería ser, sino que es un poquito menos, un poquito más. Típicamente va a ser un poquito menos. Entonces, de alguna u otra manera, yo perdería plata cada vez que hago una compra por el simple hecho de que la computadora es incapaz de representar ese número. Entonces, los bancos lo que hacen es que calculan cuál es el error de redondeo. ¿Verdad? Los bancos saben que una operación que involucra un 8.3 va a tener un error de redondeo. Y lo que hacen es que si para todas las operaciones que hacen, digamos, para esta resta, el banco calcula ese error de redondeo. Entonces, el banco sabe que esta vara es 8.3 más menos un epsilon ahí, un error de redondeo. Y hay un algoritmo que corre cuando yo hago una transacción cualquiera, que lo que dice es, lo que guarda es cuánto, no cuánto, sino a quién le di el último error de redondeo. Bajo la suposición de que el error de redondeo casi siempre es el mismo, ¿verdad? Casi siempre es una magnitud similar, es un tamaño, es un error muy chiquitito. Entonces, lo que pasa es que en la primera transacción, el error de redondeo se le va al banco, y en la segunda transacción, el error de redondeo me va a mí, y en la siguiente va al banco, y en la siguiente me va a mí, y en la siguiente le va al banco, y en la siguiente me va a mí, y así, ¿verdad? Y de esa manera el banco no pierde la plata. La plata no se desaparece, sino que por ahí está. Entonces, a veces el banco gana un poquitito. Eso es una fracción, ¿verdad? Es una cantidad ínfima. Lo que pasa es que un banco promedio en un país pequeño como Costa Rica hace miles de millones de transacciones al día. Entonces, esas fracciones chiquititas se van sumando. Y si esos números no se representan, eso es plata que desaparece, digamos. Entonces, de esa manera el banco garantiza que la plata no se desaparezca. Por cada transacción, el banco agarra este error de redondeo y me lo suma a mí o se lo suma a él y me lo suma a mí y va alternando. Entonces, la anécdota que les quería contar es que hace N años, no sé cuánto, había un informático trabajando en un banco en Estados Unidos que estaba trabajando en lo que se llama el core bancario, que es el sistema que hace este tipo de cosas, ¿verdad? El sistema que hace los cálculos cuando alguien hace una transacción. Y le pidieron que programara ese algoritmo, el algoritmo que mueve el error de redondeo. Y entonces este informático agarró y dijo, ok, yo tengo que programar el algoritmo que agarre y mueve el error de redondeo. Pero en lugar de darle la plata al banco o darle la plata al usuario, el algoritmo él lo programó de forma que todos los errores de redondeo de todas las transacciones fueran a la cuenta de él. Y él lo que estaba diciendo es como, es unos centavitos aquí, unos centavitos allá, ¿qué puede ser eso? Unos $100 al día, tal vez. Una platilla extra que me he hecho. El MAE programó el algoritmo así, lo pusieron en producción, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y en una noche superó $10 millones. En una noche. El tipo obviamente se dieron cuenta, ¿verdad? Porque hay un tema y es que a nivel de banca hay ciertos montos que despiertan alertas, ¿verdad? Entonces, cuando hay una transacción de cierto tamaño, y esas transacciones se ven por día, entonces, si de hoy a mañana, o sea, por ejemplo, si hoy a las 10 de la mañana
la cuenta tiene una diferencia de más de N plata con respecto a ayer a las 10 de la mañana, el sistema del banco levanta una alerta y dice que hay algo raro. Aquí hay una transacción muy grande y esto es raro, ¿verdad? Y al man le pasó eso en una noche. Entonces, como le pasó en una noche, le despertó una alerta, lo encontraron y pues no solo tuvo que devolver la plata, sino que, si no me equivoco, terminó preso. Pero entonces, para que vean, digamos, esa tontera del error de redondeo, el tipo de impacto que puede tener en sistemas de cierto tamaño, ¿verdad? Un sistema de banca, como les digo, en un país pequeño como Costa Rica hace miles de millones de transacciones al día, ¿verdad? Es una cosa monstruosa. Entonces, esa esquinita, ese errorcito de redondeo, rápidamente se acumula si yo no tomo una acción al respecto. Obviamente depende del sistema que esté trabajando. El 95% del tiempo, el 95% de ustedes van a estar trabajando algo en donde ese redondeo es irrelevante, ¿verdad? No van a tener que preocuparse por eso posiblemente nunca en su vida. Pero es importante que al menos sepan que ahí está. Por si en algún momento les toca trabajar en una aplicación en donde se representen muchos números con punto flotante, sepan que eso pasa y que tienen que tomar algunas medidas para compensar por los errores que van a estar sucediendo internamente en el cálculo aritmético. Sepan que, por ejemplo, una operación tan fácil como 8.3 por 1000 no da el resultado esperado. ¿Está claro? Ok. Vamos a dar la clase de hoy aquí. Es bastante más temprano de lo normal. Más que nada porque las sesiones magistrales no me gusta hacerlas demasiado largas. La clase pasada era que quería cubrir bastante terreno, pero ya hoy avanzamos un montón. Y la otra razón por la que quiero dejar la clase de hoy aquí es porque ya estamos en semana 5. La semana, no la que sigue, sino la que le sigue es Semana Santa. Entonces, quiero hacer examen la próxima semana. Y para poder hacer examen la próxima semana, tengo que hacerlo de BIN 8. Tengo que avisarles hoy para poder hacerlo de BIN 8. Entonces, de BIN 8 vamos a tener el primer examen. Vamos a evaluar máquinas abstractas, que es básicamente lo que hemos venido hablando hasta el momento. Estas últimas 2 sesiones de esta semana es de representación de información. Vamos a hablar sobre representación de información en el examen, pero lo vamos a hacer más que nada como un vehículo para máquinas abstractas. Entonces, posiblemente les voy a pedir cosas como cálculo de complemento 2, sume 2 números, seminario, cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Copiado, profe. Entonces, de BIN 8 hay examen. Para la próxima clase, para la clase del martes, para no atiborrarlos con más materia antes del examen, la vamos a hacer asincrónica y nos vamos a dedicar básicamente a responder dudas de la materia. Entonces, ya ustedes hicieron una práctica gigante de máquinas de Turing, que yo espero los haya dejado bien enfocados en cómo resolver máquinas de Turing. Si hicieron lo que yo personalmente considero una mala práctica, que es agarrar entre 3 personas, tenían que hacer 6 máquinas y entonces hizo 2 cada uno. Si hicieron eso, les aconsejo a los que hicieron eso que resuelvan la práctica completa, que resuelvan todas las 6 máquinas de Turing, más las 3 que dejamos en la tarea pasada, para que practiquen. También en Turing Machine.io hay un montón de ejercicios que pueden ponerse a practicar, ¿verdad? Entonces, si ustedes se meten ahí y ven las máquinas que vienen por defecto, van a ver que muchas tienen ejercicios, entonces pueden practicar con esos ejercicios. Y si tienen dudas, las resolvemos el martes.
nada más que va a ser asincrónico, entonces yo no me voy a conectar, voy a esperar que las dudas lleguen y las vamos resolviendo. Si nadie me pregunta nada, pues no hacemos nada durante el día. Les aconsejo que las dudas las pongan en el canal general para que las dudas de unas personas les sirvan a las otras. ¿Verdad? Cuando me preguntan una duda en privado, ustedes resuelven la duda, pero de pronto no están compartiendo, digamos, ese espacio con los compañeros. Entonces, les voy a pedir para que la dinámica sea un poco mejor, que las dudas me las compartan en el canal general. ¿De acuerdo? Copiado, copiado. Okay. También acuérdense que están los videos con las grabaciones de clase para que repasen lo que vimos al principio, en especial la clase de máquinas de Turing, donde hablamos de la tupla de 7 elementos, ¿verdad? Donde decimos que la máquina de Turing es el Q y el gamma y el sigma y el delta. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si no lo recuerdan, revisen ese video que anda por ahí. ¿Verdad? Aquí hay dos versiones y las dos son más o menos casi iguales, porque las clases normalmente son muy similares. Entonces, hay un video de Javier Elo del 4 de marzo en el canal de grabaciones de clase, en donde está la presentación de Alan Turing. Repasen eso. Tomen notas, ¿verdad? Es importante que lleven cuaderno. El hecho de que estemos haciendo clases virtuales no significa que no sigan siendo útiles los medios físicos, ¿verdad? Y ya tenemos dudas el martes. Profe, Sí. ¿en el examen nos va a poner a hacer máquinas de Turing o no? Todavía no sé, no lo he hecho. Ah, ok. Y el martes cuando me pregunten todavía no lo voy a haber hecho, porque yo a propósito no hago el examen hasta que ya toca hacer el examen para que no me puedan preguntar, ¿en el examen sale esto específicamente? Es como, no sé, no lo he hecho. Buen toque, buen toque. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita? Creo que no, profe, todo bien. Eso sería todo por ahí. Hablamos el martes. Listo, profe, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego.